Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia. Pues hoy vamos a hablar de estos casos. En América Latina es muy común, lamentablemente, y muy triste, pero hay temas de violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes indígenas. En América se suelen enfrentar diversas formas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se exponen, son expuestas a distintas violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana, desde sus derechos civiles, políticos, derechos a acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales, culturales y su derecho a vivir sin violencia. Pero vamos a ver cuáles son los obstáculos que tienen. Por ejemplo, muy pocas oportunidades para acceder a un mercado laboral, ya que hay dificultades geográficas y económicas para tener a servicios de salud y educación. También tienen acceso limitado a programas y servicios sociales. Hay tasas elevadísimas de analfabetismo, hay escasa participación en el proceso político y gran marginación social. Esta exclusión de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural y las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia. Las mujeres indígenas no deberían ser percibidas solamente como víctimas. Ellas han desempeñado un papel decisivo en la lucha por una autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Ellas son conocidas como garantes de cultura y juegan papel fundamental en sus familias, sus comunidades, sus países, así como en el ámbito internacional. Los estados deberían ser rectores para la autodeterminación, la identidad cultural, la igualdad, la no discriminación, la violencia, la debida diligencia y el acceso a la justicia. Así es, el acceso a la justicia. Tomar medidas para enfrentar y responder la violencia contra la mujer y abordar discriminación como causa y factor social que la sustenta. Lamentablemente, esto se da, por ejemplo, hay violencia obstétrica que abarca todas las situaciones del tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligencia o denegación de tratamiento durante embarazo y etapa previa y durante el parto o posparto en los centros de salud. Hay violencia espiritual que se manifiesta cuando actos de violencia o de discriminación contra mujeres indígenas se perciben no solo como un ataque individual contra ellas, sino como un daño a la identidad colectiva y cultural de las comunidades a las que pertenecen. Se manifiestan de distintas formas. Las mujeres indígenas suelen ser víctimas de violencia en contextos muy específicos y ya muy estudiados. Para ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las mujeres indígenas suelen ser víctimas de violencia, sobre todo en el contexto de conflictos armados, durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y extracción, relacionada con la militarización de sus territorios, en contextos de privación ilegal de la libertad, en violencia doméstica, contra las defensoras de los derechos humanos, en zonas urbanas y en el contexto de migración y desplazamiento. En los sistemas de justicia indígenas suelen enfrentar prejuicios patriarcales y ven su voz y toda su participación están limitadas. En los sistemas de justicia estatales se enfrentan racismo y mecanismos inadecuados o inaccesibles. Todos los estados. México debe respetar el derecho indígena como una emanación de su derecho a una autodeterminación, pero los sistemas de justicia indígenas deben actuar con debida diligencia y asegurar el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, sin ninguna discriminación. Las mujeres indígenas gozan de derechos. Lamentablemente hay tantos problemas en este sentido como la alimentación, el agua, las zonas geográficas, la salud y muchos derechos incluso culturales. Las mujeres indígenas debemos saber que son reconocidas como las protectoras y guardianas de los valores culturales, de la permanencia de los pueblos. Por ende, violaciones a sus derechos culturales suelen ocasionar violencia espiritual en contra de estas mujeres indígenas. Las violaciones a sus derechos culturales tienen repercusiones, claro está, en sus derechos personales como colectivos. Y bueno, se tiene que dar enfoque, se tiene que dar participación activa, capacitación, erradicar la
la discriminación institucional que se vive actualmente. Se debe dar protección a las defensoras de derechos humanos y se deben de seguir los principios rectores de ello. Muchas son violentadas también en el seno familiar, golpeadas, el abuso familiar, el abuso contra el hombre bravo, ¿no? Que se tiene arraigado por cultura. Entonces, hay varios obstáculos, pero también falta mucho por hacer en materia de leyes, falta mucho por hacer en acceso a la justicia y ojalá, ahorita han tenido que aprender a defenderse solas muchas de ellas y ojalá el Estado las apoye con leyes y sobre todo con acceso a la justicia que sea permanente y que sea eficaz para ellas y que se dé la debida protección a todo este grupo de mujeres que pueden ser violentadas desde la adolescencia, desde la niñez y que no se hace nada. Y bueno, pues por hoy me despido, no sin antes de decirles que nos vemos en la próxima y estoy muy contenta por estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad, José Luis. Me tomo un café y nos vemos en la próxima.